Buenas tardes, hermanos, los saludo a todos con la paz del Señor en este nuevo día. Damos las gracias a papá, a nuestro Señor, porque podemos tener este día para poder disfrutarlo, este día soleado. Hace un poco de calor, pero bueno, es un día lindo también para poder disfrutar. Y les quería compartir una palabra en el día de hoy que está en el libro de Lucas, en el capítulo 24, en el versículo 13. Y antes de empezar, de seguir en realidad, me presento para aquellos que no me conocen o aquellos que están por primera vez viendo este video. Mi nombre es Gisela, yo soy de la Iglesia Casa de Restauración, que se encuentra en el sur de la provincia de Buenos Aires, en Monte Grande, sobre la calle Larrea 98, Argentina. Y bueno, vamos a leer la palabra, vamos a compartir una palabra como hacemos todas las semanas, todos los días de la semana, que distintos hermanos van presentando, vamos compartiendo palabras que nos da el Señor para que pueda ser también de aliento para nuestras vidas, ¿no? Primero la palabra trata con nosotros, siempre antes de compartirla y uno comparte lo que Dios trata en nuestras vidas, ¿no? Así que bueno, como decía recién, la palabra está en el capítulo 24 del libro de Lucas, en el versículo 13. Y el título es En el camino a Emaús. Y dice así. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: Quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ¿Ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón? Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Hasta ahí nomás. Esta es una palabra que la primera vez que la leí dije: wow, qué tremendo, ¿no? Porque antes de esto que se cuenta en el libro de Lucas, está en el capítulo 24 el subtítulo que dice la resurrección, que justamente cuenta que Jesús había resucitado y el acontecimiento de estas mujeres, ¿no? Y los ángeles que habían visto. Y es una palabra que llama mucho la atención, ¿no? Porque dice que estos dos hombres iban caminando, pero que dice iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido, ¿no? Y que también estaban tristes, porque en el versículo 17 Jesús les dijo:
¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? O sea, estos dos hombres iban caminando, hablando de lo que habían pasado y estaban tristes, ¿no? Ellos habían vivido o experimentado el tema de la cruz, de la crucifixión de Jesús, como algo triste para ellos y como algo que terminó siendo algo que no esperaban, ¿no? Ellos esperaban poder ser redimidos, ¿no? Poder tener eso esa salvación, ¿no? Lo que ellos estaban, ser reconciliados con Dios a través de la vida de Jesús, ¿no? Porque era su Mesías, pero no pudieron tener eso, ¿no? Ellos pensaron que el plan de Dios había fallado y que habían sido derrotados, ¿no? Como siempre decimos en las películas, el malvado, el malo de la película, en este caso Satanás, había vencido. Y algo que a mí me encanta, y no sé si lo habré ya contado o repetido, ¿no? Pero es algo que me gusta mucho pensar e imaginarme, la situación, el momento, ¿no? En el que Satanás estaba ahí en la crucifixión, o sea, cuando Jesús estaba siendo crucificado, ¿no? Me imagino que Satanás estaba ahí alrededor de la cruz, no sé, saltando, bailando, diciendo, ¡ay, qué divertido! ¡Qué bueno, ya está, yo vencí, yo gané! Derroté a Dios, derroté al Creador. Y me imagino que él estaba recontento, ¿no? Y que la gente estaba triste, ¿no? Se sabe que la gente estaba triste porque Jesús estaba siendo crucificado. Pero qué loco, ¿no? Porque si uno se pone a pensar ahora que pasaron miles y miles de años y leyendo la palabra del Señor, uno se da cuenta de que Dios tenía todo planeado. Desde un principio y desde antes de la fundación del mundo, Dios ya tenía planeado, ya el plan de la salvación ya se había puesto en marcha, ¿no? Él sabía que Adán le iba a fallar, sabía que Eva le iba a fallar, sabía que nosotros íbamos a pecar, que íbamos a equivocarnos, ¿no? A alejarnos de su presencia, más el pecado también desde el comienzo, ¿no? El pecado de Adán y Eva, ¿no? Que sigue en nosotros. Dios ya sabía que nosotros estábamos prácticamente perdidos. Entonces, Él ya tenía en cuenta este plan, ¿no? De mandar a Jesús, a su Hijo perfecto, a morir por nosotros, ¿no? El justo por los injustos, a morir por nosotros para redimirnos, a comprarnos por precio de sangre, ¿no? Que es un costo muy alto, que fue la vida de Jesús. O sea, Dios ya tenía en cuenta todo eso, ¿no? Pero el diablo, no. El diablo no, él pensó que ya había vencido y él pensó que él había triunfado en ese plan, ¿no? Y me imagino que él estaba contento, pero también me imagino, y también podemos ver que todos, ¿no? Aquellos que seguían a Jesús estaban tristes, porque pensaban que Dios había sido derrotado, que en quien estaban confiando había fallado en su plan, ¿no? Y me gusta mucho porque esto lo podemos también llevar al día de hoy. Y el día de hoy nos pueden pasar muchas veces esas cosas, ¿no? En el que nos encontramos con situaciones, con distintas circunstancias o tribulaciones que decimos, acá Dios perdió el control, acá Dios se equivocó, esto no tendría que haber sido así. O muchas veces también estamos como estos hombres, ¿no? Que en vez de disfrutar con Jesús, caminar con Jesús y tener ese privilegio de hablar con Jesús como pudieron tener ellos, que no se dieron cuenta, no, nos ponemos a pensar en lo que pasó, en lo que pudo haber pasado, nos ponemos a pensar en los problemas, en las circunstancias, en lo que está a nuestro alrededor y nos desenfocamos y perdemos de vista que Jesús realmente está caminando con nosotros y de que Jesús tiene el control de todas las cosas, de todo lo que pasa en nuestras vidas y en nuestro día a día, ¿no? Acá lo dice puntual, ¿no? Estaban hablando de cosas que habían acontecido y nosotros cuántas veces actuamos de esa misma manera, ¿no? Pensando en cosas que ya pasaron y perdiendo el foco de lo que realmente importa, ¿no? Que es mirar a Jesús. Y otra cosa, ¿no? En el versículo 17, como les decía recién, Jesús dice, ¿no? Les pregunta, ¿por qué están tristes? Y muchas veces el pensar en el pasado, recordar cosas que nos hacen mal, mirar hacia los costados, hacia la situación o el problema que estamos atravesando, o mismo también pensar en el futuro, ¿no? En, ¿qué va a pasar después? O incluso con esto del COVID, ¿no? En la vacuna, ¿y cuándo va a llegar? ¿Y qué pasa si cuando viene la vacuna pasa tal cosa? ¿Y si me la doy? ¿Y si no funciona? Un montón de cosas, ¿no? Que uno puede llegar a pensar. Y muchas veces esos pensamientos traen en nosotros, ¿qué? Tristeza. Traen en nosotros un malestar que nos termina sacando la paz. Y como decía recién, no nos permiten ver a Jesús.
Estos hombres estaban pensando en lo que había pasado y como pensaban en eso y se quedaron en eso, eso trajo tristeza en ellos y no podían ver que Jesús estaba al lado de ellos y que eso era lo más importante, que realmente el plan de Dios había funcionado, pero ellos no, su cabeza, su mente estaba pensando en otra cosa completamente distinta, ¿no? Y quería compartirles otra palabra que también viene a colación, que está en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hasta ahí nomás. Esta palabra también, ¿no? Como decía, viene a colación a lo que les venía compartiendo. Muchas veces, como decía recién, tenemos esos pensamientos, ¿no? Sobre lo que estamos pasando, ¿no? O estamos constantemente mirando a ese problema, a esa circunstancia. Pero en este tiempo de cuarentena, más que nada, fue cuando Dios me enseñó y entendí, ¿no? Que cuando hay algo que nos está generando un malestar en el corazón, en el espíritu, algo que nos está sacando la paz, algo que nos está haciendo mal, lo primero que tenemos que hacer es entregárselo al Señor, ¿no? No sé, no estoy de acuerdo con tal cosa, hay algo que me molesta, esto me está haciendo mal, esto me pone triste. Dejarle eso al Señor, dejar nuestras cargas al Señor. Y acá dice, ¿no? Presentar todas, dice que si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, ¿no? Que todo lo que nosotros le pidamos al Señor, que todo lo que nosotros necesitemos, ¿no? Que todo lo que estamos atravesando, que se lo podamos dejar al Señor. Y dejarle todo, pero dejar es dejarle de verdad, ¿no? Porque muchas veces le decimos, bueno, Señor, te entrego esta carga, te entrego esto, y de repente, no sé, nos vamos, ¿no? Dejamos de orar, pero seguimos pensando en la misma situación, seguimos pensando en el problema, seguimos buscando por nuestra propia cuenta la solución, y eso también está mal, porque eso en nosotros genera un peso, genera una carga y nos termina sacando la paz. Pero qué importante es cuando nos pasa algo, aunque sea lo más mínimo, decir no, yo sé que esto me puede llegar a generar un malestar o mismo me está poniendo triste, me está haciendo enojar también o poniéndome, no sé, de mal humor. Bueno, ir delante de la presencia de Dios y dejárselo todo a Él, ¿no? Dejarle todo en sus manos. No sé si les pasó de muchas veces comenzar el día, ¿no? Y decir, uy, hoy... o no sé, levantarse y sentirse mal, sentirse triste, sentirse enojado, o quizás nos levantamos y justo de repente pasa algo o vemos algo que no nos gusta y ya como que nuestro día cambia, ¿no? Como que nos ponemos tristes, enojados, nos ponemos de mal humor, pero entendemos como hijos de Dios que no tiene por qué ser así, ¿no? Yo antes también siempre decía que los domingos eran los domingos depresivos para mí, ¿no? Era empezar un domingo y eran esos domingos feos, como no sé por qué, pero siempre lo sentía de esa manera, ¿no? Y capaz empezaba el día mal y estaba todo el día mal directamente. Pero como hijos de Dios, y ahora yo como hija de Dios entiendo eso, ¿no? Que me puedo levantar y sentirme mal por algo, o sentirme triste por algo, o que algo me haya dolido. Pero no tiene por qué, ¿no? Eso permanecer en mí durante todo el día y sacarme la paz y sacarme el poder disfrutar, ¿no? Del poder disfrutar, mejor dicho, con mi familia, o del poder disfrutar de orar y de cantarle al Señor y de hacer distintas cosas, ¿no? Entonces, no dejar que esas emociones, como la tristeza, como el enojo, como lo que decía recién, que esas emociones que son emociones negativas, que son emociones feas, ganen el lugar en mi corazón, sino realmente dejárselo todo al Señor, entregárselo en sus manos y que sea Dios el que ocupa el lugar en nuestros corazones y no esas emociones feas, ¿no? Porque si no estamos como estos hombres que le daban tanto lugar a la tristeza en ese momento, ¿no? Que estaban decepcionados, que estaban mal, que estaban pensando en todo lo que había pasado, que no podían ver a Jesús. Era como que su vista estaba nublada, como que ellos no podían, no lo reconocían a Él. ¿Por qué? Porque su mente y sus ojos estaban mirando hacia cualquier lado, menos hacia el que tenían a su lado, que era a Jesús. Y el versículo también que me gustó mucho es el versículo 32,
que dice, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y esta es una palabra que cuando lo leía me recordaba, ¿no? No sé si alguna vez les pasó, yo estoy segura que sí, que quizás están pasando por una situación difícil o por algún problema y ustedes no tienen la manera, digamos, física de poder solucionarlo. Entonces, ¿qué hacemos? Agarramos y se lo dejamos al Señor, ¿no? A mí me pasó de pasar por situaciones así y decir, bueno, Señor, yo no sé cómo hacer, yo no puedo hacer nada, entonces esto te lo entrego a vos, y orar, no sé, por ejemplo, por una persona. Y de repente pasan los días y recibo una respuesta, ¿no? De esa persona como que no, sí, porque Dios hizo esto en mi vida, porque Dios me mostró tal cosa, porque... Y no sé si me explico, pero a veces parece que estamos pasando por situaciones y un problema que decimos, esto es enorme, ¿no? Y muchas veces por pasar por esos problemas no podemos ver a Dios obrar como le pasaban a estos hombres. Pero sin embargo, cuando dejamos en oración todo lo que estamos atravesando, podemos ver, aunque sea un poquitito, ver cómo Dios está obrando en esa situación. A mí me pasó también con familiares, de decir, uy Dios, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Qué onda? ¿Vos estás detrás de todo esto? ¿Vos estás al tanto de esta situación? Y ver que Dios respondía de alguna u otra manera, demostrándome que Dios estaba en esa situación, que quizás yo no lo podía ver claramente, pero en ese momento me permitió ver que Él realmente estaba obrando. Y no sé si me explico bien, porque la verdad que me costó un poco explicarme en esto, pero vamos a pasar por situaciones difíciles, pero muchas veces vamos a poder experimentar estos momentos como estos dos hombres, ¿no? Ellos no pudieron ver a Jesús, pero dijeron, ¿no ardía en nuestro corazón? Como que más allá de que no lo estaban viendo a Jesús, ellos sintieron como que había algo distinto en esa persona que les hablaba sobre las Escrituras. Y lo mismo en nosotros. Vamos a pasar por esas situaciones difíciles, pero incluso en esas situaciones Dios siempre permite que podamos ver, aunque sea un poquito, de su mano obrar en esa situación. Y no hay nada, no hay aliento más grande que ese, de decir, Dios está en esto, Dios está obrando en esta situación. No sé cómo terminará, qué es lo que Dios hará, cómo lo hará, pero Él me mostró que está al tanto de eso. Y cuando Dios te muestra que Dios está al tanto de esa situación, descansa, quédate tranquilo, porque Dios va a guiar, va a ayudarte y va a obrar en esa situación, porque Él es misericordioso y también Él es fiel en todo lo que hace. Y cuando Él comienza algo, no lo deja sin terminar. Él comienza la obra y dice que la termina hasta perfeccionarla. Y en eso tiene que estar nuestra confianza, ¿no? Pero bueno, esto es lo que les quería compartir, esto es lo que el Señor me estuvo hablando en todo este tiempo, ¿no? Muchas veces no vamos a ver lo que Dios está haciendo en nuestras vidas porque nuestros pensamientos o porque nosotros estamos mal enfocados, ¿no? Y que las tristezas y los enojos no ganen lugar en nuestro corazón, sino que realmente se lo podamos entregar al Señor y experimentar el gozo en las tribulaciones, el gozo en los procesos difíciles. Realmente es posible tener gozo, pero también depende de nosotros si dejamos todo en manos del Señor. Y también experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento, como leíamos recién. ¿Es posible experimentarlo? Sí, pero depende de si nosotros dejamos todo en manos del Señor y no luchamos por nuestras propias fuerzas. Confiar en la voluntad de Dios es lo mejor que podemos hacer. Seguir sus pasos, buscar su reino y el resto, lo demás, vendrá por añadidura, porque Él ya conoce nuestras peticiones. Nosotros le entregamos todo a Él, buscamos de su reino y Él se encarga del resto. Es lo que tenemos que hacer. Suena fácil y muchas veces es difícil y es un desafío de todos los días. Pero no hay nada más hermoso que poder ver cómo Dios obra en esa situación cuando nosotros permanecemos fiel en Él, ¿no? Y dice la palabra que aunque nosotros muchas veces seamos infieles, ¿no? Que le fallemos, Él permanece fiel para con nosotros. Así que es cuestión de confiar en sus promesas día tras día y esforzarnos por seguirlo a Él, que es lo mejor que podemos hacer. Así que les dejo esta palabra hermosa y para aquellos que nunca vieron este video, que nunca escucharon una palabra, ¿no? De Dios, ¿no? De parte de Dios, yo quiero invitarlos a que puedan, si quieren, repetir una oración de fe. Ustedes justamente tienen que repetir esta oración, si quieren obviamente, y a través de esta oración lo que uno hace es recibir a Jesús en el corazón, y cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón,
nosotros pasamos a ser hijos de Dios y recibimos la salvación, que es la vida eterna, que es la promesa y es el regalo más grande que Dios pudo habernos dado en nuestras vidas y que realmente no lo merecíamos. Así que si alguno quiere repetir esta oración, lo invito, vamos a orar. Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador y te pido perdón por todos mis pecados. Te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida y que cortes con toda maldición generacional en mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Así que los bendigo, que tengan una semana muy bendecida, un martes bendecido y toda la semana bendecida, llena del amor y de la paz de nuestro Señor.